No son leyendas, no son cuentos. Estas historias fueron vividas y compartidas en Reddit por gente que aún no encuentra explicación. Pero hoy en Archivos Perdidos las vas a escuchar. Soy auxiliar administrativo en un hospital privado. Estoy acostumbrado a ver de todo. Gente llorando, gente esperando, médicos corriendo, alarmas. Pero lo que viví hace unas semanas me dejó con un nudo que aún no logro soltar. Era una tarde tranquila, alrededor de las 7:30 de la tarde. Yo estaba en el lobby con mis compañeras y el guardia, como siempre, recibiendo a los familiares que suben a visitar pacientes hospitalizados o que van directo a urgencias. Todo iba normal, hasta que los altavoces rompieron el ambiente con un fuerte y claro: código azul en habitación 214. Código azul significa paciente en paro cardiorrespiratorio. Así que, sin pensarlo, el guardia y yo corrimos hacia las puertas que conectan urgencias con hospitalización. Pero algo nos desconcertó. Los médicos no reaccionaban como deberían. Caminaban, sin prisa, como si no hubieran escuchado la alerta. Uno incluso preguntó: ¿dónde es el código? Fue ahí cuando escuchamos gritos desde el segundo piso. Me lancé escaleras arriba. Mi compañera intentaba contener a una familia desesperada que quería entrar a la habitación. Los gritos eran angustiosos, desgarradores. La energía en ese piso se sentía densa, como si algo estuviera mal más allá de lo médico. Entre todos logramos mantener a los familiares en la sala de espera mientras los doctores llegaban con el equipo. Entonces, la madre de la paciente se acercó a mí con una mirada que nunca voy a olvidar. Me preguntó si había capilla. Le dije que sí, en el tercer piso, y la acompañé. Pero en el trayecto ocurrió lo más inquietante de todo. A mitad del pasillo, la señora se detuvo en seco y comenzó a golpear su cabeza contra la pared. Fuerte, con rabia, con desesperación. Dios, llévame a mí. No a mi hija, llévame a mí. Me costó trabajo detenerla. Le sangraba un poco la frente. No hablaba, solo sollozaba mientras la llevaba a la capilla. La dejé ahí, sola, mientras abajo seguían los gritos. El ambiente era pesado. El tiempo parecía no avanzar. Fue eterno. Al final, los médicos lograron estabilizar a la paciente. Sobrevivió. Pero nada de eso se sintió como una victoria. Desde ese día, cada vez que subo al segundo piso, siento que hay algo más, algo que no se fue. No sé si fue el estrés, la energía de la desesperación, o algo más allá. Pero desde entonces, cada vez que escucho código azul, ya no pienso solo en emergencias. Pienso en la mirada de esa madre y en lo que sea que se quedó esa noche. Bueno, esto fue hace mucho tiempo, cuando yo era niño, así que es muy probable que mis memorias estén afectadas por los miedos propios de un infante. Aún así, quizás sea bueno compartirla. La casa de mi fallecida abuela, que en paz descanse, siempre fue un lugar sombrío, ya no solo por una posible carga espiritual, sino que por los problemas que llevaban quienes vivían ahí. Un abuelo con Alzheimer, violento y siniestro. Una abuela cansada que tenía que hacer de madre, abuela y esposa. Una hija madre soltera que se mataba trabajando. Y una nieta que jamás conoció a su padre y que sufría acoso en la escuela. En lo que respecta a la vieja casa, debido a toda la historia que tenía a cuestas, albergaba un sinfín de experiencias paranormales, apariciones, voces, empujones en la escalera y una supuesta mujer asesinada que daba origen a todas estas situaciones. Yo, como cualquier niño, le temía con todo mi ser a esas cosas, y siempre que visitaba la casa y me quedaba solo, salía para el patio y esperaba sentado ahí hasta que alguien llegara. En general,
Nunca viví nada demasiado aterrador, solo las típicas persecuciones auditivas producidas seguramente por mi imaginación. Eso hasta que un día en el que me quedé a dormir allí, me quedé solo durante todo un mañana encerrado en la habitación de mi prima. Ahí la pasé fatal, ya que mientras veía la televisión para evitar pensar, comencé a escuchar cómo alguien subía las escaleras. Me dio tanto miedo que fui a cerrar el pestillo de la puerta, pero no terminó ahí, ya que, tras terminar el recorrido de la escalera, empecé a escuchar pasos que iban directamente hacia donde yo estaba. Allí, todos mis traumas y miedo salieron a flote y me escondí en la cama mientras escuchaba cómo alguien golpeaba con insistencia la puerta. Pasó un buen rato así, hasta que finalmente paró. Después llegó mi abuela y pude salir de la pieza cuando ella me fue a ver. No le conté a nadie, porque me daba miedo que el espíritu se enojara conmigo. Ahora entiendo que posiblemente lo que pasó fue que, al ser una casa pareada, lo que escuché fue al vecino subiendo sus escaleras, pero al ser temprano y no haber casi nada de ruido, lo sentí como si fuera en la misma casa. El resto seguramente fue mi mente y el miedo que le tenía a todas las historias que me habían contado. Aún así, mi prima, que es más creyente de esas cosas, me sigue contando experiencias extrañas que sucedieron y suceden en esa casa. Esta no es una historia, es una verdadera experiencia personal. Sucedió cuando mi difunto abuelo se encontraba internado en el hospital, hace ya como 13 años. Mi madre y yo nos quedamos a dormir, pero yo era de usar mucho las máquinas dispensadoras de café. Esa noche, más o menos a las 12 o 1 de la tarde, ninguna máquina de café estaba funcionando, pero yo recordaba que en la entrada del hospital aún había una. El problema era que todo estaba oscuro. El pasillo que se dividía en dos tenía las luces apagadas. Aún así, decidí irme por ese café. Atravesé ese pasillo que tenía una bifurcación y llegué a la máquina dispensadora que estaba apagada. Así que simplemente la conecté, introduje mi moneda y me preparé mi café. Al volver, llegué a la intersección de ese pasillo y no sé qué hizo que girara por aquella intersección. Tal vez curiosidad. El caso es que me tomé el otro camino y llegué a las salas de los consultorios. No había nadie. Todo estaba oscuro, pero a lo lejos en una de las bancas me pareció ver una sombra. Una persona parecía estar sentada ahí. Yo pensé que era alguien que se había quedado dormido, así que fui a despertarle. El caso es que de repente esta cosa levantó su cabeza y vi unos ojos brillantes que se me quedaron viendo. Solté mi café y regresé corriendo por ese pasillo hasta llegar a la sala de espera, donde se encontraba mi madre medio dormida. Al llegar el vigilante, me comentó que en efecto ahí donde yo estuve paseando se aparece el fantasma de una persona. Esto me sucede muchas veces, o bueno, solía sucederme, ya casi no pasa, pero algunas noches algo o alguien se quedaba viéndome. Traté de no ponerme nerviosa cada vez que sentía su presencia, pero es que me moría de miedo. Estaba muy asustada, porque la presencia era demasiado fuerte. Cada vez que la sentía, trataba de no moverme o hasta no respirar. Sentía que si hacía el mínimo ruido o movimiento, esa cosa me haría algo. Pero una noche, estaba acostada boca abajo. Estaba echada encima de mi barriga. En ese momento no sentí ninguna presencia y me decía a mí misma que tal vez esa noche podría dormir tranquila, pero de la nada, cuando ya estaba a punto de quedarme dormida, siento que alguien toca mi espalda. En realidad no tocar, sino acariciar y subía poco a poco en dirección a mi cuello. Estaba muerta del susto y lo peor es que no me podía mover y tampoco quería abrir los ojos.
Cuando supuestamente la mano llegó a mi cuello, me la apretó. Me dolía. Me la apretaba al punto de que casi me ahogaba. Y solo en ese momento pensaba, muévete, muévete, muévete. Cuando pase esto, me voy de aquí. Esa maldita cosa me estuvo apretando el cuello durante 20 minutos. Fue una eternidad para mí. Después de ese tiempo, el agarre de esa mano dejó de sentirse y recién pude moverme. Al instante salté de mi cama. Miré la hora de mi celular y eran las 2:30 de la madrugada. Muerta del susto, salí de mi cuarto y dormí con mi mamá. A la mañana siguiente reviso mi cuello. No había una marca notable, pero aún me seguía doliendo. No quiero volver a sentir esa experiencia, pero sé que no será la única porque después de esa me han pasado muchas cosas más. Siento que en esta casa hay alguien. Incluso mi mamá está de acuerdo. Ella nos oye a mí y a mi hermano cuando en realidad no estamos en casa. Se escucha que alguien abre la puerta principal, pero en realidad no llegó nadie. Cuando llego a casa, alguien me responde, y en realidad la casa está sola. Aún suceden esas cosas, pero trato de acostumbrarme. Solo espero que no vuelvan a suceder. Gracias por escuchar hasta el final y a las personas que se atrevieron a contar sus relatos. A veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que sentimos y no sabemos explicar. Si alguna vez viviste algo parecido, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. O cuando la oscuridad vuelva a tocar tu puerta.